Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, a esta nueva prédica, a este momento que tenemos para interactuar con las Escrituras. Gracias a todos y cada uno de los que han estado ahí conectados con nosotros en este ciclo de la teología del pacto. Tal vez usted está de acuerdo, tal vez no. Igual, mis hermanos queridos, gracias por habernos acompañado en todos los videos. Hay gente que simplemente tilda y cataloga de heréticos y de erróneos y que están equivocados y que no son bíblicos a los que opinan diferente sin haberlos escuchado, sin entender la lógica bíblica de lo que están predicando o los versículos bíblicos con los cuales argumentan lo que creen. Por eso es muy importante que aunque usted no crea en la teología del pacto, por lo menos la conozca profundamente. Yo conozco profundamente el dispensacionalismo porque durante más de 15, 16 años, seguramente más, fui dispensacionalista. Hice mi seminario bíblico dispensacionalista, hermano. Y después estudié la teología del pacto. Y ahora creo que la teología del pacto es la mejor forma de acercarse a las Escrituras. Pero porque conozco el dispensacionalismo. Estudié a Ryrie, estudié a Pentecost y a otros muy buenos teólogos que saben mucho más que yo seguramente. Pero también después estudié a teólogos de la teología del pacto. Después estudié otras posturas que me parecieron más bíblicas. Y por eso en este momento esto es lo que creo, mi hermano querido. Y digo en este momento porque yo no me cierro a que de aquí a mañana alguien pueda traer unos versículos y una interpretación y una argumentación mucho más fuerte de la que tengo hasta ahora. No cierro esa posibilidad porque este no es un tema de primer orden. Este es un tema en el que uno no debe ser absolutamente radical, mi hermano querido. Este es un tema en el que uno tiene que tener su mente y su corazón abierto para que sea el Señor el que le enseña a uno. Por encima de las escuelas teológicas, por encima de la teología del pacto o del dispensacionalismo, está la palabra de Dios. Y lo más importante es someternos a las Escrituras por encima del modelo teológico que cualquiera maneje. Por eso yo no me cierro a la posibilidad de que en algún futuro pueda leer un texto, pueda entender por medio de una predicación o simplemente por medio de la lectura y el análisis bíblico una verdad diferente. Es posible, es probable. Es difícil, pero es probable. ¿Y por qué digo es difícil? Pues porque esto que hemos predicado aquí de la teología del pacto tiene más de 500 años de desarrollo. Esto no es algo nuevo. ¿Sí? Tiene menos desarrollo, menos tiempo de desarrollo. El dispensacionalismo, claro que sí, tiene menos tiempo, pero eso no implica que sea menos válido. Por eso a veces es difícil uno moverse de una postura a otra, porque son posturas que grandes teólogos han desarrollado durante mucho tiempo. El problema de algunos es situarse en una u otra postura alrededor de lo que un autor u otro autor opinan, en vez de lo que la palabra de Dios nos lleva realmente a entender. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde debe estar nuestro criterio de evaluación para ser absolutamente objetivos. ¿Qué es lo que realmente la palabra está enseñando? Muy bien. Alrededor de esto, en el día de hoy analizaremos los cuestionamientos a la teología del pacto. Cómo algunas personas tienen algunos argumentos para contrarrestar la teología del pacto y por lo cual algunos no la abrazan. Vamos a terminar nuestro ciclo de teología del pacto con esto. Seguramente me faltarán muchos cuestionamientos. No pretendo cambiar, como ya lo he dicho, la postura de nadie, pero sí que puedan entender muchos que opinan diferente, que nosotros conocemos por qué opinan diferente y que aún así opinamos lo que opinamos porque es lo que nos parece más bíblico. ¿Qué le parece si me acompaña en oración en este día? Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por estar en tu presencia, por permitirnos glorificar tu santo, poderoso y maravilloso nombre, por permitirnos conocerte cada vez más y mejor. Ayúdanos a tener más luz. Yo no creo saberlo todo sobre esto. No creo que nadie en este mundo sepa todo sobre cómo es que tú decidiste revelarte a tu pueblo. Yo creo que, aunque esto tiene grandes implicaciones soteriológicas y escatológicas, hay una verdad más grande por encima de si lo interpretamos por medio de pactos o dispensaciones. Y es el mero hecho de acercarnos a las Escrituras. ¿Qué entendemos cuando nos acercamos a la Escritura? Pero ¿qué entendieron los de aquella época, las personas de aquel entonces, bajo el contexto de aquel entonces, bajo el contexto histórico gramatical del texto, bajo las figuras, los tropos, las sombras, bajo
todo lo que tiene que ver con el lenguaje propio que está escrito en la Biblia. Ayúdanos a tener una interpretación correcta de las Escrituras, te lo suplico con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Lo que hemos dicho hasta ahora, lo que hemos enseñado hasta ahora, trae muchas polémicas y es seguramente muy diferente a todo lo que ustedes le enseñaron, o a muchos de ustedes les enseñaron en otra época. Si usted asistía a una iglesia de Asamblea de Dios, una iglesia pentecostal o una iglesia carismática, seguramente le enseñaron la versión más clásica del dispensacionalismo, ¿sí? Y bajo esa versión clásica del dispensacionalismo, Israel y la iglesia son dos entidades absolutamente separadas. Al ser dos entidades absolutamente separadas, según ellos, porque las 70 semanas de Daniel, la profecía de Daniel de las 70 semanas muestra la separación radical y definitiva entre Israel y la iglesia, entonces, pues al mismo tiempo hay casi que dos planes. Y entonces al mismo tiempo hay más de dos planes, hay un plan por cada dispensación. Y entonces es Dios trabajando de manera diferente con cada una de las etapas de la humanidad que Él mismo ha diseñado. Es como Dios trabajando por secciones y hay una clara discontinuidad. Aunque hay relación entre cada una de las dispensaciones, es claro que hay una discontinuidad del plan. No es un plan unificado, sino un plan cambiante que va siendo transformado. Y bueno, nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que Dios es soberano para hacerlo así, y que así Él lo dispuso, y que si uno se acerca sin prejuicios al texto, eso es lo que se entiende. Ahora, si nosotros nos acercamos también sin prejuicios al texto, pero con una hermenéutica correcta, creemos nosotros, quienes predicamos la teología del pacto, llegamos a la conclusión inevitable de que hay una continuidad, un hilo conductor, y ese hilo conductor son los pactos que terminan revelando el reino de Dios. También entre el dispensacionalismo y la teología del pacto hay una diferencia entre la visión del reino. Para ellos el reino es el prometido a Israel como un grupo étnico, como un grupo de personas nacidas en ese territorio específico. Así que al futuro habrá un milenio, 1000 años donde Israel reinará sobre toda la tierra. Nosotros, al entender una continuidad, entendemos al Israel del Antiguo Testamento como la iglesia del Antiguo Testamento. Y al ser bautista, como en mi caso, entiendo que esa iglesia no es igual a la iglesia que edificó Cristo, como lo prediqué la clase pasada. Si usted es presbiteriano, tendrá que ver esa iglesia de Israel en el Antiguo Testamento básicamente igual a la iglesia del Nuevo Testamento. Meramente hay un cambio de forma, pero no de fondo. Nosotros creemos que hay cambio. Nosotros creemos que sí hay diferencia desde la teología bautista. Lo vemos así porque creemos que eso es lo que la Biblia enseña. No es porque nos pongamos unos lentes teológicos para verlo así. No, es porque al estudiar las Escrituras encontramos una continuidad y una discontinuidad al mismo tiempo. Hay una continuidad de fondo, hay una continuidad en muchas cosas, pero también hay una discontinuidad. No podemos decir que, como lo dije también en clases pasadas, el bautismo y la cena del Señor se tipifiquen en el Antiguo Testamento en la circuncisión y en los rituales que ellos practicaban en el Antiguo Testamento. No podemos creer que simplemente hubo un cambio ahí de forma, pero no de fondo. No, creemos que sí hay un cambio. Si bien en el Antiguo Testamento eran parte del pueblo de Dios por el mero hecho de nacer en el pacto, creemos que en el nuevo pacto no es así. Creemos que en el nuevo pacto, aunque hay una continuidad con el Antiguo Testamento, hay también nuevas condiciones y hay también un cambio en algunas cosas. Y uno de esos cambios fundamentales es la necesidad de la fe para ser parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué lo creemos? Porque eso es lo que dice la Escritura. Creemos que eso es lo que la Escritura realmente enseña. Por eso, mis hermanos queridos, ha habido una serie de debates. Este es un tema supremamente polémico, un tema que causa como consecuencias grandes divisiones en el cristianismo, en la cristiandad. Dentro de ellas, por ejemplo, desde el dispensacionalismo clásico, usted tiene que creer básicamente en un arrebatamiento secreto, porque si no, entonces, ¿cuándo Dios va a tratar con Israel? Dios necesita tratar con Israel para que Israel se convierta, y la única manera es que el Señor se lleve a la iglesia y Israel quede aquí para que Dios trate con ellos. Pero si Israel es la iglesia al mismo tiempo como lo creemos nosotros, entonces la iglesia va a estar aquí
Israel étnico va a estar aquí, en medio de la tribulación, y vamos a pasar por esa tribulación, la gran tribulación. ¿Y por qué lo creemos? ¿Porque nos ponemos unos lentes? No, porque Mateo 24 lo dice. Y este no es el tema. Aquí tengo un video sobre la gran tribulación. Usted puede verlo y puede mirar por qué nosotros creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero va a ser protegida por el Señor dentro de la gran tribulación. Pero lo que quiero decirles es que no se trata de ponernos unos lentes para interpretarlo así, sino que llegamos a esa conclusión porque la Biblia así lo enseña. Es decir, es primero la conclusión bíblica y después el aparataje teológico. Y ya voy a llegar a ese punto. Pero entonces, mis hermanos queridos, han existido múltiples acusaciones en contra de la teología del pacto precisamente por estas diferencias. Y voy a tomar un texto de Arturo Pérez como base para explicar algunas de esas diferencias. En primer lugar, hay quienes dicen que la teología del pacto entonces es pura teología sin aplicación práctica. No hay una aplicación real a la teología del pacto en la vida cotidiana. Porque si Dios, basado en su pacto eterno, ya determinó quién se va a salvar y quién no, si Dios, debido a su pacto eterno, ya tiene todo planeado, entonces ¿de qué nos sirve a nosotros estudiar teología si finalmente todo se va a dar como ya Dios planeó que se diera? Entonces dicen, eso no tiene una aplicación. En cambio, el dispensacionalismo básicamente lo deja en las manos del hombre. Nosotros tenemos que tomar la decisión, nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Nuestra salvación no está segura a menos que la aseguremos en Dios. Y también podemos perderla si no nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces ahí hay una aplicación práctica. Mientras ustedes nos acusan a nosotros, los dispensacionalistas, no tienen una aplicación práctica en su teología del pacto porque ya Dios hizo todo, planeó todo, decretó todo, entonces ni para qué estudiar teología, ya Dios tiene todo hecho. No hay practicidad en la teología del pacto. Sin embargo, nosotros creemos que la teología del pacto revela que Dios es un ser personal que se relaciona con sus criaturas. En pocas palabras, mis hermanos, sí hay una practicidad en la teología del pacto desde la misma naturaleza de la teología del pacto. Porque el mostrarnos a Dios como un Dios que hace pacto con su pueblo y que cumple ese pacto, nos está mostrando un Dios relacional. Nos está mostrando a un Dios que se involucra con sus hijos, con los que Él escogió, con los que Él llamó y trabaja con ellos y los transforma y los llama también a acercarse más a Él y les capacita para que puedan cumplir con su palabra, con las obras que Él preparó para ellos desde antes de la fundación del mundo. Entonces sí hay algo práctico en la teología del pacto. Entonces sí sirve para algo la teología del pacto. La teología del pacto además muestra a Dios como un Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. No muestra a Dios simplemente como un ser poderoso, alejado de su creación, y como que simplemente dándole la oportunidad, pero mira a ver usted si se salva o no se salva. Mira a ver usted qué puede hacer en medio de su salvación. Ya le dije cómo se salva. Depende de usted. No. Sé que tampoco nuestros hermanos arminianos y dispensacionalistas lo creen del todo así. Ellos creen en una gracia previniente. En que Dios pone una gracia en el ser humano suficiente para que el ser humano sea capaz de reconocer al Señor como su Salvador. Sin esa gracia no puede hacerlo. Pero eso es una manera un poco disimulada de decir lo mismo que nosotros estamos diciendo. Cuando usted se va al fondo de estas teologías, a la final estamos diciendo lo mismo con otras palabras y con una pequeña diferencia en la implicación. Nosotros estamos diciendo no podemos llegar a Cristo si no es por medio del pacto eterno que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la única manera en la cual podemos llegar a Cristo. En medio de ese pacto eterno, Dios nos virtió de su gracia para que nosotros inevitablemente le conozcamos. Ahora, nuestros hermanos dispensacionalistas arminianos dicen, no es así. Cada uno tiene acceso a la salvación, todos y cada una de las personas del mundo, pero Dios pone una gracia previniente en algunos para que ellos puedan reconocer al Señor y finalmente llegan al mismo concepto, algunos.
aquellos sobre los cuales vino esa gracia previniente, pero con una diferencia. Vino esa gracia que les permita a ellos reconocer a Jesucristo como el Señor, pero que no les da la seguridad de esa salvación. Mientras tanto, nosotros creemos que el Señor, en quien deposita la gracia, definitivamente por hacerlo nacer de nuevo y hacerlo una nueva criatura, inevitablemente se acercará a Él. Porque Él es bueno y porque yo ya tengo vida. Y puedo reconocer entre lo bueno y lo malo. Y al poder elegir realmente entre lo bueno y lo malo, pues por lógica inherente, inevitable, voy a escoger lo bueno y lo bueno es Dios. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, en la práctica, esa pequeña diferencia es muy aplicativa porque nosotros descansamos, no en nosotros, no en nuestra capacidad, sino en Dios. Lutero decía, voy a parafrasearlo un poco. Si se tratara de mí, si la salvación se tratara de mí, estoy seguro que estaría condenada. Sería imposible salvarme. Pero si la salvación se trata de Él, sería imposible perderme. Entonces hay una mayor consolación bajo la perspectiva que nosotros estamos exponiendo al ser y al creer en un Dios soberano y de pacto con su pueblo. Porque la salvación no depende entonces de mí, depende de Él. Y si depende de Él, está segura. Mientras en el dispensacionalismo la salvación termina dependiendo de cada uno. Y si depende de cada uno, no es tan segura. Ahora, no todos los dispensacionalistas son arminianos. Eso también tengo que explicarlo. Hay hermanos dispensacionalistas que tienen una forma de dispensacionalismo progresivo que se acerca en algunos conceptos claramente a la teología del pacto, en algunos. Hay otros hermanos dispensacionalistas clásicos que aún así son hasta calvinistas, de alguna manera combinan las dos cosas. Por eso les digo, esto no es una camisa de fuerza, esto no es algo para condenar a otro y a tratarlo de ignorante o de falso maestro. Yo mal haría en decir que mis hermanos dispensacionalistas son ignorantes. No son ignorantes. No estoy de acuerdo con ellos, pero no son ignorantes. Tienen sus argumentos, tienen sus posturas, tienen sus versículos bíblicos, tienen su forma de interpretar, tienen sus gafas dispensacionalistas, como yo tengo mis gafas seguramente de la teología del pacto. Pero no por eso somos falsos cristianos. Ni por eso tengo que tratarlos mal o maltratarlos o decirles ignorantes. Ignorante aquel que trata a alguien que opina diferente como ignorante. Ahora bien, la palabra es clara, segunda a los Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sé que eso mismo creen mis hermanos dispensacionalistas, que Dios es un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero ¿se puede aplicar de la misma manera desde el dispensacionalismo a como la aplicamos desde la teología del pacto? Yo creo que no. Yo creo que no, porque desde la teología del pacto hay una soberanía absoluta, un plan absoluto, nada nunca ha fallado, nada se sale de las manos del Señor. Él lo tiene todo absolutamente controlado y hay un solo plan que se ha estado realizando desde el principio. Si eso no nos trae consuelo, entonces ¿qué? Mientras tanto, desde el dispensacionalismo y la discontinuidad, pues es un Dios que no es tan seguro. Pareciera no ser tan seguro. Sé que mis hermanos dispensacionalistas creen que en medio de las dispensaciones hacen parte del plan, que Él ya había planeado esas dispensaciones. Pero en la naturaleza misma de esas etapas de la historia que ellos denominan dispensaciones, las 7 dispensaciones, está implícito una especie de prueba-error, y el error dependiendo del hombre, como si Dios no pudiese haber calculado el error que el hombre cometería. Mientras tanto, en la teología del pacto, como todo es continuo y como es el mismo plan, estamos tranquilos, descansamos, recibimos consuelo, porque no depende de nosotros. Todo ha dependido de Dios y ha salido como Dios ha querido y seguirá saliendo como Dios ha querido y ha predestinado que salga. Entonces de ahí hay una diferencia enorme. Por otro lado, la teología del pacto garantiza al creyente su salvación.
Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de su amor, absolutamente nada. Mientras en el dispensacionalismo pareciera como si el hombre mismo, por su propia voluntad, se ha separado continuamente del amor de Dios. Se ha alejado del amor de Dios. Y aunque sé que hay dispensacionalistas calvinistas que interpretan esto como solamente hablando de la salvación, creemos nosotros que habla de la salvación y habla más allá de la salvación. Habla de todo el plan de Dios. Todo el plan, toda la historia de la humanidad ha sido una historia de amor. Y el hecho de que sea una historia de amor no implica que sea una historia rosa. Ha sido una historia de un amor sufrido, porque eso es el amor. El amor es sufrido. El amor es luchado. Él sufrió por amor a nosotros. Pero era lo que tenía que pasar. Entonces la teología del pacto garantiza al creyente que su salvación ha sido estipulada desde antes de la fundación del mundo, ha sido parte del enorme megaplan de Dios, y como es parte de ese enorme megaplan, no hay alternativa, estaremos en su gloria, y eso nos trae más consolación, y nos trae más felicidad, y nos trae más gozo, y nos trae más tranquilidad. No nos lleva a vivir en pecado como algunos creen, no nos lleva a relajarnos, no, al contrario. Desde la perspectiva de la teología del pacto, tenemos que esforzarnos para buscar cada vez más del Señor y ser llenos de su Espíritu. Claro que sí, eso es lo que enseña el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13. Esforzarnos para buscar más su rostro, para que Él nos ayude a crecer en Él, a conocerle más y mejor. Pero lo haremos, inevitablemente lo haremos, porque tenemos vida, porque amamos al Señor y porque queremos hacerlo. Mientras en el dispensacionalismo clásico arminiano es algo que simplemente te toca porque si no te condenas y resulta sonando más como una amenaza que como una bendición. En la teología del pacto calvinista histórica es algo voluntario que gracias a la transformación de nuestra naturaleza interna queremos, anhelamos, deseamos y practicamos. En segundo lugar, una segunda crítica a la teología del pacto es que la teología del pacto no lee la Biblia literalmente. Muchos hermanos dispensacionalistas dicen que nosotros alegorizamos la Biblia, que nosotros espiritualizamos la Biblia, que nosotros no estamos haciendo una lectura hermenéutica literal de la Biblia. ¿Por qué lo dice? Por ejemplo, al mirar el Nuevo Testamento, nosotros debemos leer las palabras Israel, dicen ellos, de la manera literal. Y en ese sentido no es lo mismo que la iglesia, en un sentido literal. Entonces nos dicen, ustedes están espiritualizando y alegorizando. La Biblia habla de Israel, está hablando de Israel, étnico, de los israelitas. La Biblia habla de la iglesia, está hablando de la que fundó Cristo en Hechos capítulo 2. Son dos cosas diferentes. Pero ustedes alegorizan, nos dicen a nosotros. Ustedes alegorizan y espiritualizan y dicen que es lo mismo. Israel espiritual y Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Estamos alegorizando? En este concepto, por ejemplo, es un ejemplo claro. ¿Es una alegoría? Creo que en las dos clases pasadas, y si usted no las ha visto, le invito a que las vea, di suficientes versículos bíblicos para demostrar que esa conclusión no es una conclusión a la cual llegamos simplemente por un esquema teológico, sino porque es algo que la Biblia enseña una y otra vez. Que la descendencia de Abraham no es según la carne, sino según el Espíritu, y es por la fe.
No es simplemente una conclusión a la cual llegamos porque nos combina con un sistema teológico. No, no estamos espiritualizando el texto, no. Al contrario, lo que estamos es buscando a Cristo en el texto, porque Cristo es Israel. Y eso es lo que dice Pablo. No muchas simientes como si fueran muchas. No dice las simientes como si fueran muchos. Dice la simiente porque fue uno, Cristo. ¿Eso me lo inventé yo? ¿Se lo inventaron los de la teología del pacto? ¿Para que cuadre con su sistema teológico? No, eso lo enseña la Biblia, hermano. Y bastantes versículos he dado alrededor de ese tema. Es simplificar demasiado la teología del pacto decirnos que espiritualizamos los textos o que alegorizamos los textos. Estamos buscando el significado que la misma Biblia da de esos conceptos. Porque también, al igual que nuestros hermanos dispensacionalistas, creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y por qué entonces no creemos en que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia? Porque literalmente está hablando de dos cosas distintas. Porque la misma Biblia nos dice que no todo Israel es Israel. La misma Biblia nos dice que todo el que cree en Jesucristo es hijo de Abraham. Es por los versículos bíblicos, no por el sistema teológico. Entonces no me vengan con el asunto, con el cuentazo de que estamos alegorizando o espiritualizando el texto, porque no es así. No es verdad. Ahora bien, otro ejemplo. ¿Serán cumplidas las promesas a Israel en un reino futuro de 1000 años literales o fueron cumplidas ya? Entonces nuestros hermanos dispensacionalistas, que creen en las 7 dispensaciones, creen que la última de ellas será un milenio literal en la tierra. 1000 años en los cuales reinará Israel sobre la tierra, como Dios le había prometido, y durante esos 1000 años Dios cumplirá todas las promesas que le dio al Israel étnico. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que vendrán 1000 años en los cuales será liberado, después de los cuales será liberado Satanás. Entonces, como nosotros decimos que esos 1000 años no son literales, nos dicen ustedes están espiritualizando el texto. Están alegorizando el texto. Ahí dice 1000 años y 1000 años son 1000 años. Haga una lectura literal del texto. Y nosotros, ¿qué le respondemos? Haga una lectura histórico-gramatical del texto. Usted está en Apocalipsis. Usted está leyendo alrededor del tema de los 1000 años, que hay una serie de símbolos, metáforas, una serie de figuras literarias, simbólicas, todo el tiempo. ¿Por qué entonces voy a saltar de una interpretación alegórica mientras habla de dragones y mientras habla de cadenas y mientras habla de una cantidad de cosas que obviamente no son literales a algo literal como 1000 años literales? Entonces ellos nos acusan a nosotros de que conforme nos conviene alegorizamos los textos y nosotros acusamos a nuestros hermanos dispensacionalistas de que cuando les conviene lo literalizan. Caemos en lo mismo, hermano. Caemos en lo mismo. Es que lo mismo de lo cual acusan a la teología del pacto es lo mismo de lo cual la teología del pacto puede acusar al dispensacionalismo. Pero, entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, eso depende de la Biblia misma. Y es ahí donde yo tengo que ir al texto. Utilizar las herramientas hermenéuticas sin pensar en mi modelo teológico. Y decir, bueno, este texto realmente me está hablando todo literalmente. ¿Hay alguna parte realmente que hay alguna razón por la cual debiera yo interpretar este pasaje como algo literal? Leo todo el contexto y a mí me pasó, hermano, leyendo el Apocalipsis, y yo digo, no, es que no hay. Es que todo el contexto me está hablando en términos simbólicos. No puedo entonces tomar los 1000 años literalmente. Tengo que interpretarlos con otros textos que me den luz de lo que significan 1000 años.
Y es ahí donde nosotros vamos a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y voy a ir a la cultura, a la cultura, a la cultura. Histórico gramatical, histórico gramatical. Y la cultura, ¿qué es lo que me dice? Que para ellos esa referencia de 1000 años no necesariamente está hablando de 1000 años literales. Pero entonces, algo que voy a tocar más adelante. Nos dicen los dispensacionalistas, pero usted ahí lo está interpretando con sus lentes para que le cuadre con la teología del pacto. Y yo le digo lo mismo, usted está interpretando con sus lentes para que esos 1000 años le cuadren con su teología dispensacional que dice que Dios le tiene que cumplir al Israel étnico todas sus promesas, y la única manera en la que le puede cumplir esas promesas es que hayan esos 1000 años literales, porque si no, no hay otro lugar en la historia en lo que le pueda cumplir esas promesas literales al Israel étnico. Así que a las malas toca tomar ese milenio y volverlo literal. Yo entiendo la lógica de mis hermanos dispensacionalistas. Y no digo que sea un mal argumento, aunque no esté de acuerdo. Pero sí les invito a que hagan un análisis objetivo. Yo tuve que hacerlo, tuve que despojarme tanto de mi dispensacionalismo como de la misma teología del pacto. Liberarme por un momento y decir, ¿qué enseña este texto? Y centrarme en el texto. En mi caso, cuando realicé ese ejercicio, dije, creo que la teología del pacto tiene la razón. Porque interpretando el texto simplemente con las herramientas hermenéuticas, me da que este texto, estos 1000 años, no son literalmente un periodo de tiempo. No lo puede ser, no puede ser. Le invito a que haga el ejercicio. Tal vez llegue a la misma conclusión, tal vez no, no lo sé. Pero aquí lo importante es no interpretar la Biblia partiendo de nuestras posturas teológicas preconcebidas. Las posturas teológicas como dispensacionalismo o teología del pacto deben ser el resultado del análisis del texto y no al revés. Pues mucha gente hace al revés. Analizan el texto como resultado de una postura teológica preconcebida. Eso está mal. Las posturas teológicas son el resultado primero del análisis del texto. Ahora bien, cuestiones como ¿cuánta continuidad tiene la ley del antiguo pacto con el nuevo pacto? ¿Qué continúa de la ley y qué no continúa de la ley? Yo tengo que ir al texto. ¿Sí? ¿Qué continúa de la ley? ¿Qué sigue vigente de la ley? Si hay unas partes de la ley que me dice esto ya fue cancelado, ya no hay, y otras partes que me dice que es una ley que continúa. Entonces tengo que interpretar todo el conjunto. Por eso es que me gusta la teología del pacto, porque ve toda la Biblia en su conjunto como una sola cosa, un solo sistema. No la divide, no tiene un pensamiento seccionado de la historia de la redención. ¿Qué relación tendría el pacto de Moisés, cuya señal era la circuncisión y la celebración de la Pascua, con el nuevo pacto cuya señal es el bautismo y la Santa Cena? La Pascua y la circuncisión, bautismo y Santa Cena. Y el problema con la teología del pacto, porque la teología del pacto, como ya les dije, tiene varias formas de verse. El problema con la teología del pacto de mis hermanos presbiterianos es que al ver todo como una sola cosa, piensan que no hay diferencia. No encuentran distinción después de la obra de Cristo. Hay un cambio, pero es un cambio leve, como ya lo vimos en prédicas anteriores. Nosotros creemos que sí cambiaron cosas. Por eso es que entiendo a mis hermanos dispensacionalistas. Porque evidentemente hay cosas que cambiaron. Pero entonces, ¿qué criterio de evaluación utilizamos para definir qué cambió y qué no cambió y hasta dónde cambió? Pues hay que leer el texto. Hay que entender el texto en su contexto. Hay que mirar las figuras literarias. Hay que entender la gramática del libro. ¿Cómo está escrito? ¿De dónde estoy sacando yo los argumentos?
Y eso es un proceso bastante amplio. Todas esas cosas nos comprueban que la teología del pacto no pretende ignorar el significado del texto en su contexto para luego alegorizarlo. No, señores, eso es una mentira. La teología del pacto no es, como dicen, una manera de espiritualizar los textos. No. Cada vez que vemos una alegoría, un tipo, una sombra, y que pensamos que algo no es literal, es porque vemos muchos versículos que así no lo dicen, que así no lo comprueban. Entonces las diferencias interpretativas no parten de la hermenéutica, sino del lente teológico. Porque a la final, tanto dispensacionalistas como teólogos del pacto creemos en una hermenéutica histórico-gramatical y literal. Nos acusan de que nosotros no interpretamos literalmente el texto. Claro que interpretamos literalmente el texto. Claro que sí, pero lo interpretamos como un todo, no como secciones o facciones. Queremos ver el todo del texto. Y algunos dicen, es que si usted se acerca naturalmente al texto como alguien que no sabe nada de teología, usted va a entender que Israel es Israel y que la iglesia es la iglesia. Pero la pregunta no es si yo me acerco al texto, la pregunta es, los cristianos que recibieron las promesas y que recibieron a Cristo y a los cuales Cristo les predicó y los apóstoles les predicaron, ¿entendían ellos en su contexto a Israel como un pueblo y a la iglesia como otro pueblo? Esa es la pregunta. No es si yo me acerco, porque entonces ahí estamos violentando los principios hermenéuticos propios. La idea no es cómo yo interpreto el texto, sino cómo lo interpretaron aquellos que lo leyeron y para quienes fue escrito en primera instancia. Y cuando veo eso me doy cuenta que ellos no pudieron jamás haberlo interpretado de una manera hiperliteral. No pudieron. Así que de la misma manera en que nuestros hermanos dispensacionalistas nos acusan a nosotros de espiritualizar el texto y de alegorizarlo, pues los teólogos del pacto acusan a los dispensacionalistas de hiperliteralizar el texto, de tomarlo totalmente literal cuando la misma Biblia está dando símbolos de que no es algo absolutamente literal. De la misma forma. Entonces da igual. ¿Quién tiene la razón? La Biblia. Hay que ir a la Biblia. Hay que ir a los textos bíblicos. El asunto aquí es que a diferencia de la teología dispensacional, la teología del pacto ve y termina viendo muchos tipos y sombras y termina espiritualizando, digámoslo así, o alegorizando muchas cosas, no por capricho, sino porque está buscando a Cristo en cada pasaje. Porque creemos que Cristo es el protagonista, el tema es la salvación y el reino es la conclusión. Porque creemos que Cristo está de Génesis a Apocalipsis. Y porque vemos a Cristo reflejado absolutamente en todo, incluso en Israel mismo. Entonces cuando lo ves así, es inevitable. Y no es que coloque una hermenéutica sobre la hermenéutica, o que me coloque unos lentes hermenéuticos para interpretar la Biblia. No es así. Es que simplemente la Biblia misma me está diciendo que es así. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, recalque la palabra todas, en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos, recalque la palabra todos los profetas, declaraba en las escrituras lo que decían de él. Moisés y los profetas, todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo. Es la misma Biblia la que me está invitando a interpretar así. No es mi modelo interpretativo de teología del pacto la que me invita a interpretar así. No, es la misma Biblia la que me está diciendo, busca a Cristo desde Moisés hasta los profetas, búsquenlo. Es el mismo Cristo el que dijo. Es el mismo Cristo el que dijo. Eso lo dijo Cristo. ¿Qué era lo que Cristo hacía? ¿Cómo enseñaba el Antiguo Testamento Cristo?
Lucas 24:27 dice cómo enseñaba él el Antiguo Testamento. Él comenzaba en Moisés, seguía por todos los profetas y declaraba lo que todo eso hablaba de él. Y es lo que nosotros queremos hacer en la teología del pacto. Por eso no estamos espiritualizando el texto, perdón. Estamos haciendo lo que Jesús hizo. Estamos predicando como Jesús predicó. No estamos imponiendo una hermenéutica por sobre las reglas hermenéuticas, no. Estamos siguiendo la pauta hermenéutica que la misma palabra delinea, que el mismo Jesucristo delineó. Vea usted el mensaje de Pedro, el primero, y usted encuentra lo mismo. Encuentra un recorrido por toda la historia de Israel, mostrando a Cristo en la historia de Israel. Vea usted el mensaje de Esteban antes de ser apedreado. ¿Qué es el mensaje de Esteban? Lo mismo, un recorrido por la historia de Israel, mostrando la promesa y mostrando cómo cada cosa en la historia de Israel apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Es que no es por un modelo teológico, es porque la Biblia así lo declara. Y entonces Israel, ¿quién es el Israel de Dios? Gálatas 6:16. Ese no es un término que me inventé yo ni ninguno de la teología del pacto. Es Cristo. Israel es Cristo. Y lo vimos en una de las clases, como la vida misma de Cristo es tipo y sombra de la historia de Israel. Así como Israel pasó por el desierto, Cristo fue al desierto. Así como Israel pasó entre las aguas, Cristo tuvo que pasar entre las aguas. Toda la historia de Cristo es la historia de Israel. La historia de Israel es tipo y sombra de Cristo. Cristo es Israel y nosotros, su cuerpo. Por extensión, nosotros, el Israel de Dios. No, es que aquí nada parte de que me dijeron que así es y ahora busco los versículos para justificarlo. No, es al revés. Los versículos me dan el sustento para tener que llegar a esa conclusión. Y eso es muy distinto. Todo el Antiguo Testamento me habla de Cristo. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí utiliza las tres categorías para englobar todo lo que dice el Antiguo Testamento. Ley de Moisés, profetas y salmos. Todos hablan de Cristo. Y Cristo vuelve y lo dice. Os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese. Los dispensacionalistas ven aquí simples profecías. Una que otra profecía de que, bueno, por ahí en un salmo hay una profecía, por ahí en los profetas pues hay obviamente profecías, Isaías 53. Moisés seguramente usted también encuentra algunas profecías claras, pero nosotros creemos que es más que eso. Más que eso. El templo habla de Cristo. El tabernáculo habla de Cristo. Los materiales con los que fue construido y edificado el tabernáculo hablan de Cristo. Y eso lo crea hasta un dispensacionalista. Si no, vaya, pregúntele al Dusin cuando él hace sus prédicas sobre el tabernáculo y le explica a uno de una manera muy bonita y lo hace muy bien, que el arca, por ejemplo, estaba hecha de madera y al mismo tiempo de oro, y el oro tipifica evidentemente la soberanía, la deidad de Cristo, y el arca representa en su madera la humanidad de Cristo. Oro y madera, deidad y humanidad. ¿Y está entonces espiritualizando el texto? ¿Está solamente alegorizando porque sí? No, él entiende que todo ahí habla de Cristo. Lo que pasa es que mis hermanos amados dispensacionalistas, pues hay unas cosas en las que sí les conviene que todo hable de Cristo, y hay otras cosas en las que dicen, no, esto no habla de Cristo, esto no habla de Israel solamente, esto habla de otra cosa. Pero nosotros creemos firmemente que todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. ¿Cómo se revela la gracia de Dios en cualquier lugar de la Escritura? Lo cual culmina en Jesucristo. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cómo se revela la gracia de Dios en cualquier lugar de la Escritura, lo cual culmina en Jesucristo? No importa qué pasaje estoy leyendo, y no quiere decir que todos tengan algo misterioso.
pero todos en algún sentido me van a apuntar a Cristo. ¿Por qué miramos la Biblia así? Porque la Biblia y Jesucristo nos enseñó a mirarla de esa forma. En tercer lugar, quienes cuestionan a la teología del pacto dicen que la teología del pacto desecha y reemplaza a Israel por completo. Esto ya tengo un video completo donde explico por qué nosotros no creemos en la teología del reemplazo y que lo que algunos denominan teología del reemplazo no es lo que la teología del pacto enseña. A mí me han acusado muchas veces de creer o de predicar una teología del reemplazo, pero yo no estoy predicando eso, lo repito. Es una acusación de los dispensacionalistas. El asunto no es un reemplazo. El asunto de fondo es cuánta continuidad o discontinuidad hay en las Escrituras. Como ya lo hemos explicado, desde la vertiente presbiteriana hay una completa continuidad. Desde la vertiente dispensacionalista hay una amplia discontinuidad. Y desde lo que nosotros los bautistas reformados creemos, hay una continuidad y una discontinuidad que depende del contexto, de lo que la Biblia enseñe, de las herramientas hermenéuticas, de interpretar el texto para poder entender la continuidad y la discontinuidad. Entonces, la postura de Biblia Libre y mi postura personal en este momento se sitúa, si bien en la teología del pacto, en una teología del pacto que entiende a su vez cierta discontinuidad, que no es una discontinuidad como en forma de ruptura, sino una discontinuidad en forma de proceso y progreso. En ese sentido, no es que Israel haya sido desechado o que Dios haya olvidado a Israel, sino que la discontinuidad se manifiesta en que Israel evolucionó, para usarle una palabra que me entiendan, no es correcta esa palabra, digámoslo. Hubo un progreso, hubo un cambio, hubo una edificación extra en el Israel que venía hasta convertirse en la iglesia que conocemos hoy. Israel y la iglesia no son exactamente lo mismo, pero tampoco hay una diferencia entre Israel y la iglesia en su esencia, porque los dos son el pueblo de Dios. Y el pueblo es uno solo. Un solo pueblo de Dios. El doctor Scott Clark respondió a este argumento de que la teología del pacto desecha y reemplaza a Israel por completo de la siguiente manera. Él dice, en primer lugar, la teología del pacto carece de terminología de reemplazo. O sea, nosotros en teología del pacto nunca hablamos del reemplazo. Nos acusan de ser teólogos del reemplazo, pero nosotros jamás usamos ese término. Nunca. Nunca decimos que Dios reemplazó a Israel por una simple razón. Porque reemplazar implica discontinuidad absoluta. Y desde la teología del pacto no hay una discontinuidad. Ni desde la bautista y mucho menos desde la teología del pacto presbiteriana hay discontinuidad. Lo que nosotros creemos es en un progreso. Los teólogos presbiterianos hablan de una administración. Nosotros creemos en un proceso, en un cambio, en una transformación, pero sigue siendo el mismo Israel. Sigue siendo Israel. Por eso no hay un reemplazo. Esa es una terminología y es una categoría que no cabe dentro de la lógica con la cual nosotros estamos pensando las Escrituras. Ni siquiera cabe dentro de la lógica de las propias Escrituras. Por eso las Escrituras no se ponen a discutir el tema. El tema era con las tradiciones que ya se habían cumplido en Cristo. Pero Pablo en el capítulo 11 del libro de Romanos hace una clara defensa, una clara apología a Israel. Una clara apología a su naturaleza como israelita. Mire lo que dice. Digo pues, capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Él está hablando del israelita étnico. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Se dan cuenta que está hablando de la etnicidad de su naturaleza?
¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Escogido por qué? Perdóneme, es que me emociono. Dos conceptos. Concepto número uno, el remanente. Israel es un remanente, es un pequeño grupo, no es todo el Israel étnico, es un remanente del Israel étnico. Nunca Dios despreció a ese remanente, Dios escogió a ese remanente, siempre fue un remanente. ¿O es que todos los de Israel del Antiguo Testamento serán salvos? ¿Usted cree eso? Ni siquiera los dispensacionalistas modernos lo pueden creer. Hay un remanente. ¿Escogido por qué? Por gracia sois salvos. Por gracia. Y si por gracia, ya no por obras. Ya no por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y aquí comienza a hacer la distinción. Lo que buscaba Israel, ¿cuál Israel? El Israel étnico, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí. ¿Por qué? Porque los escogidos son ese remanente escogido por gracia, del cual él ya habló, más aquellos escogidos que no son de la casa de Israel étnico. Y así sigue. Después habla de la salvación a los gentiles y de la restauración de Israel, que me tomaría muchísimo tiempo explicarlo aquí. Pero mis hermanos queridos, pensar que la promesa de salvación es para Israel étnico es ignorar que fue dada para toda la humanidad en Génesis 3:15. Porque la promesa fue dada desde Génesis 3:15. El hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Y eso era para Israel? ¿Para quién fue esa promesa? ¿Para quién? Para toda la descendencia de Eva. Jesucristo iba a venir para todos nosotros. Y las promesas entonces eran para todos nosotros. Y usted lo va a ver en el Antiguo Testamento muchas veces. Si no, nada más vaya y mire cuántos personajes que no fueron judíos aparecen en la genealogía de Jesús. Ahí están. Y recibieron la promesa y el privilegio. Entonces ese concepto de reemplazo no está en la mente de la teología del pacto. No es congruente de la teología del pacto. Lo que sí creemos nosotros es que Israel no fue un medio en sí mismo, no fue un fin en sí mismo, sino fue un medio para un fin. Israel fue escogido por Dios, fue formado por Dios, fue creado por Dios para traer a Cristo y para llegar al resto de las naciones de la tierra. Por ende, ha tenido un privilegio maravilloso, maravilloso. Pero el fin no era darle la tierra a Israel. Israel no era el fin, era el medio para hacerse un pueblo de toda lengua, tribu y nación. No lo digo para que me cuadre con una teología, lo digo porque eso es lo que la Biblia enseña. Y he tenido aquí 11 clases dando todos los versículos bíblicos donde lo enseña. Ahora, la teología del pacto, en segunda instancia, no compara a Israel y a la iglesia como si fueran dos entes en contradicción, en competencia. Para que alguien diga que nosotros estamos a favor de la teología del reemplazo, quiere decir que Israel es reemplazada por la iglesia. Pero eso implicaría que ven a Israel y a la iglesia como dos entes contradictorios y separados. Y resulta que nosotros nunca vemos así a Israel y a la iglesia. Siempre lo vemos como una sola cosa, así que no hay quien reemplace a quién. O sea, eso no tiene sentido para nosotros. Por eso no es teología del reemplazo. ¿Sí? Lo que hace la diferencia es el tipo del pacto en el cual estamos. Según a los Corintios 13, versos 7 al 10. Israel fue el grano de mostaza que se convirtió en un gran árbol, de Lucas 13, 18 al 19.
Usted encontrará allí una gran parábola sobre el reino de Dios, que dice que es como un árbol de mostaza, o más bien una semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol donde vienen a anidar los pájaros del cielo. Pero resulta que la mostaza no es un árbol, ni mucho menos es tan alto como para que los pájaros hagan nido. Es decir, la semilla de mostaza cambió su naturaleza para convertirse en un árbol. Israel, que recibió las promesas, cambió su naturaleza para ahora ser la iglesia, sin dejar de ser Israel, sin dejar de tener un componente étnico de israelitas. Pero tenía siempre esa potencialidad, siempre tuvo esa potencialidad, siempre. Siempre fue posible que alguien que no fuera israelita hiciera parte de Israel, aunque no venía directamente de la sangre de Abraham. ¿Siempre hubo esa posibilidad en el Antiguo Testamento o no? Lo que vino Jesús fue a explicar y ampliar esa posibilidad, a edificar su iglesia. Entonces no podemos hablar de que nosotros creemos en una teología del reemplazo porque simplemente no está de acorde a lo que nosotros predicamos. La iglesia, en tercer lugar, siempre ha sido una, pero su proceso de desarrollo apuntaba a Cristo. Siempre ha sido una iglesia, pero todo su proceso de desarrollo apuntaba a Cristo. Y ese es el problema de nuestros hermanos dispensacionalistas, que no están viendo a Cristo como el objetivo, sino a Israel. Y por eso terminan en distorsiones casi idolatrando a Israel y justificando al Israel actual, al país llamado Israel, pese a que puedan cometer delitos de lesa humanidad y los justifican porque son Israel y hay que amar a Israel. Sí, hay que amar a Israel, pero al Israel que conoce a Jesús. A los israelitas que aceptan a Cristo. Y ese país que hoy se llama Israel no acepta a Cristo, entienda eso. Y esto termina degenerando en posturas políticas que son contrarias a los principios cristianos muchas veces. Y no con esto estoy justificando a los enemigos del Israel político de hoy en día, para nada. También están tan perdidos como el Israel que no reconoce a Jesús, también. Estoy diciendo que mientras nosotros apuntemos al Israel histórico o al Israel como grupo étnico o nacional, nos equivocamos. Debemos apuntar a Israel como Cristo. Y en cuarto lugar, las promesas para el Israel étnico son espirituales y más grandes en el Israel espiritual. Nosotros no creemos que Dios le haya quitado las promesas que le dio a Israel. No se las quitó. Lo que pasa es que cuando Jesús vino, esas promesas se entendieron bien. Se comprendió bien que eran más grandes. Mis hermanos dispensacionalistas limitan mucho las promesas. Resulta que la promesa es que a Israel le va a dar un pedazo de la tierra en el Mediterráneo y ya. Y desde ahí va a gobernar el mundo. Y va a ser la nación más poderosa del mundo. ¡Wow! Gran promesa. Y van a ser muchos. Nosotros creemos que la promesa es más grande. Que ese Israel étnico fue usado por Dios para construir un pueblo de toda lengua, tribu y nación, que va a ser el que habite esta tierra nueva y gobierne esta tierra nueva. Absolutamente toda. Absolutamente todo. Entonces es más grande la promesa. Es mucho mejor para los israelitas étnicos que creen en Jesucristo la teología del pacto que el dispensacionalismo. El dispensacionalismo termina limitando las promesas para el Israel étnico. Aunque crean que las defienden y que están defendiendo al Israel étnico, nosotros estamos ampliando esas promesas para el Israel étnico, entendiendo que no son solamente para el Israel étnico, sino también para la iglesia, que ahora somos parte de Israel, es para todos los que creemos en Cristo y son promesas mucho más grandes y mucho mejores. Entonces a mis hermanos israelitas les conviene la teología del pacto. A los que creen en Jesús. Y si no creen en Jesús no les importa, porque no creen en Jesús. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Aleluya. Somos herederos de las promesas de Dios, juntamente con Cristo. ¿Para quién es ese Romanos 8? ¿Para quién es Romanos 8 que nos está hablando ahí? ¿Solamente para Israel, como seguramente algunos interpretan? Yo creo que no, es para todos aquellos que viven en el Espíritu, es decir, aquellos que tienen su espíritu vivo, aquellos que han nacido de nuevo, todos los que creemos en Cristo, bien sea del Israel étnico o de cualquier otra nación. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿La promesa de quién? De Abraham. La heredamos nosotros también. ¿Y se la quitó a los hijos físicos de Abraham? No, en ninguna manera. Porque siempre fue para los hijos en la fe. Los hijos físicos en la fe. Porque si no, esa promesa también habría sido para Ismael. ¿Era o no era hijo de Abraham? Claro que sí. Pero no fue para Ismael. O hubiera sido para Esaú. ¿Era descendiente o no era descendiente pleno de Esaú, de Abraham? Claro que sí, era descendiente pleno de Abraham, Esaú. Y sin embargo, la promesa no era para él. La promesa recayó sobre Jacob y no sobre Esaú. Así que no se trata de ser hijo de Abraham. Es que eso es lo que Jesús les está enseñando a los israelitas todo el tiempo. Y eso es lo que mis hermanos dispensacionalistas no creen. Y piensan que nosotros menospreciamos y minimizamos a Israel cuando estamos haciendo todo lo contrario. Estamos dando el verdadero lugar que el Señor les ha dado desde el principio, que es mucho más grande del que ellos plantean. En cuarto lugar, y para ir terminando, creen que es un lente hermenéutica. Nos acusan a quienes predicamos la teología del pacto de que tenemos unas gafas hermenéuticas, que interpretamos la Biblia conforme al sistema teológico. Pero lo mismo exactamente se puede decir del dispensacionalismo o del eclecticismo. También son formas de acercarse a la Escritura. Y sí hay mucha gente que interpreta la Biblia bajo los lentes de su hermenéutica o de su sistema teológico. Sí, hay gente que hace eso. Pero el origen de la teología del pacto no es, mi hermano querido, intentar justificar una serie de doctrinas. No. El origen de la teología del pacto es la Escritura. Un dispensacionalista me puede decir lo mismo. El origen del dispensacionalismo no es querer justificar una teología. Pero cuando usted va a la historia del dispensacionalismo, del todo el siglo XVIII, el dispensacionalismo actual, porque aunque hay pequeñas referencias del dispensacionalismo siglos antes, pues realmente, honestamente, el dispensacionalismo actual, tenemos que acuñarlo a Darby, incluso un poquito antes de Darby, y a Scofield y a todas estas personas. Si era una manera de justificar a Israel, si había un sentido político, si había un sentido de querer pensar y no admitir lógico racionalmente que Dios tenía un plan estipulado para unos pocos. Porque eso bajo nuestra concepción humana de justicia no cuadra. Bajo nuestra lógica no cuadra. Entonces hay que buscar una manera de decir no es así. No tengo tiempo ya porque se me agotó aquí el tiempo. Seguramente lo haremos en alguna otra oportunidad. Le invito a que vea mi predicación sobre el dispensacionalismo, donde detallo mucho más esto. Pero definitivamente hay una intencionalidad en el dispensacionalismo, en su origen. Mientras el origen de la teología del pacto, que fue hace 400 y tantos años, casi 500, es un origen basado en la sola Escritura, en querer volver a lo que la Biblia enseña. Mal haría yo en acusar el dispensacionalismo de tener solo 200 años cuando la teología del pacto tiene solo 500. Pero realmente la teología del pacto en sus principios fundamentales tiene muchos más de 500 años. Porque encontramos indicios de la teología del pacto incluso hasta Agustín de Hipona. Y antes de él. Pero aún así, si decimos que la teología del pacto tiene unos 500 años, la cuestión es ¿por qué surge?
Y usted podrá encontrar un grupo de personas que, aunque con una montaña de defectos y errores, querían volver a las Escrituras, querían volver a lo bíblico. Mientras cuando usted ve el origen del dispensacionalismo, ve una serie de eventos cuestionables, supuestamente espirituales, manifestaciones místicas y cosas por el estilo, influencia del catolicismo romano y una cantidad de cosas, mi hermano, que ya nos ponen a dudar si realmente no había una intencionalidad al plantear desde el comienzo el sistema dispensacionalista. Y eso no pone en duda la honestidad de muchos hermanos dispensacionalistas hoy en día. No. Lo que sí pone en duda es que nos juzguen a nosotros de ponernos unos lentes de la teología del pacto para estudiar la Biblia. No. Es la Biblia la que nos pone los lentes. Es gracias a los textos bíblicos, es gracias a lo que la Biblia enseña que la interpretamos así. No porque a nosotros nos dé el capricho o porque queremos acomodar los textos a ese modelo. No. Es porque los textos nos llevan inevitablemente a ese modelo. Alguien de la teología dispensacional podrá decir, es que no, si la leo más literalmente me lleva al dispensacionalismo. Tal vez, eso es lo que usted piensa y cree. Por eso no voy a tratar jamás de ignorantes a mis amigos dispensacionalistas, en ninguna manera. Hay grandes eruditos bíblicos en el dispensacionalismo, pero no puedo estar de acuerdo. A la hora de la interpretación histórico-gramatical del texto, debemos desconectarnos de la carga teológica. Amigo dispensacionalista, desconéctese de su carga teológica. Interprete histórico-gramatical el texto, histórico-gramaticalmente y literalmente si quiere. Y mire cómo la Biblia lo lleva ella misma a interpretar muchas cosas figurativamente, como ya lo explicamos en la clase de hoy. En conclusión, tienes 3 opciones para interpretar la Biblia generadas por la misma Biblia. Puedes hacerlo como una discontinuidad, dispensacionalismo. Las cosas sí están relacionadas, pero son procesos diferentes, distintos. Donde hay un Israel que está por encima por su etnicidad, porque es el pueblo físicamente escogido, y la iglesia es un paréntesis en la historia. O podrás interpretarlo como una absoluta continuidad. Absoluta continuidad. Siempre ha sido la misma historia. Siempre ha sido lo mismo. Hay pequeños cambios de forma, pero no de fondo. O puedes interpretarlo como una continuidad diferenciada. Hay una continuidad, hay un solo plan, hay un solo propósito, pero progresivo, que ha ido aumentando revelación, que ha ido dando más y más luz hasta lo que tenemos hoy. Esa es la postura que nosotros hemos querido explicar en estas clases. No sé si haya sido bendición para ustedes o no. Quería darla, quería enseñar esto. Sabía que no iba a ser tan popular como otras cosas que hemos enseñado. No se ha visto mucho, no. Pero nosotros no enseñamos pues para darle gusto a la gente, sino para que la gente aprenda. Más allá de si usted está de acuerdo conmigo o no, me encantaría saber si aprendió algo. Si por lo menos reconoce y entiende ahora la lógica de por qué enseñamos lo que enseñamos. Si reconoce esa lógica. Y a partir de eso estaremos tomando decisiones de lo que vamos a hacer. Tenemos mucho trabajo, mi hermano querido, muchísimo. Ahora estamos predicando, como ya lo dije, en la iglesia local. Estamos predicando también. Tenemos invitaciones para predicar. Vamos a estar en San Antonio el 31 de agosto, creo que es, o 30 de agosto, un domingo. Vamos a estar también en Carolina del Norte en septiembre. Tenemos mucho trabajo, muchas cosas por hacer. Y hacer estas prédicas es un esfuerzo muy grande. Sí. La gente piensa que uno ya se sabe todo esto y no tiene que... Usted ya estudió en el seminario, usted solo es pararse y hablar. No, eso no es así de sencillo, hermano.
Uno tiene que sentarse, volver a leer, estudiar, comparar, armar el bosquejo, leer otra vez, ver diferentes opciones. Tal vez uno cambie una postura, es posible, así que hay que reinterpretar, volver a leer, leer las posturas contrarias. Esto es un trabajo, un esfuerzo muy grande. No sé, estoy orándole al Señor, permíteme orarle. Por ahora vamos a tener seguramente dentro de 8 días de nuevo una prédica, pero ayúdame a hablarle al Señor, deme ideas de cómo podemos mejorar este espacio para llegar a más personas. Intentamos hacer prédicas más sencillas con todo el ciclo de José, ¿sí? Cosas más cotidianas. Tampoco se vio mucho, tal vez el problema sea yo, ¿no? Que no sea muy atractivo en la manera en la que predico. Es lo mejor que puedo hacer, mis hermanos. Es lo mejor que puedo hacer. Me he esforzado mucho por hacerlo de lo mejor posible. Y bueno, el Señor decidió no darme más gracia de la que tengo. Y me toca trabajar con lo que tengo. Pero sí quiero llegar a más personas. Sí quiero predicarles a más personas. Así que ayúdame a orar. Ayúdame a generar ideas. Seguramente muchas de esas prédicas las vamos a transmitir en vivo por Biblia Libre. Pero le pido el favor que me ayude a profundizar y a entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Muy pendiente porque esta semana lanzaremos nuestra página de internet, biblialibreinternacional.com. Pendiente porque está listo ese lanzamiento. Dios los bendiga, Dios les guarde y gracias por habernos acompañado aquí en estas conferencias. Teología del Pacto en Biblia Libre Prédicas.